Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que ya todos hayan tomado su lugar. Y voy a pedir en primer lugar a los señores Ron Paul, a Ricardo Salinas Pliego y Sergio Sarmiento que suban al escenario para dar inicio a esta ceremonia. Bienvenidos todos. Bueno, pues ahora sí les doy muy formalmente las buenas noches a todos ustedes. Yo soy Mónica Garza y a nombre de Caminos de la Libertad quiero darles la más cálida bienvenida a esta premiación de nuestro 10º concurso de ensayo y a la entrega del reconocimiento Una vida por la libertad a Ron Paul, un hombre que dedicó su vida a defender las libertades individuales desde la arena política. El día de hoy contamos con la distinguida presencia de las organizaciones miembros de la Red Liberal de América Latina, quienes el día de hoy concluyen actividades del Congreso Liberales por el Estado de Derecho. Y también nos acompañan los representantes de los partidos políticos agrupados en la Internacional Liberal, quienes se encuentran en nuestro país para celebrar su 60º Congreso. Agradecemos mucho su presencia y les damos la más cálida bienvenida a nuestro país. Bienvenidos. Y bien, para dar inicio a esta premiación, daremos reconocimiento en estricto orden alfabético a los participantes cuyos ensayos recibieron del jurado una mención honorífica. Así que les pedimos a los premiados que suban al escenario conforme vayan escuchando sus nombres. La primera mención honorífica es para Jorge Luis Bastidas Ponce, de Maracay, Venezuela. Les cuento un poquito de Jorge Luis. Él ya había estado en México como finalista de nuestro concurso para jóvenes y recibe esta mención por el ensayo El populismo enemigo de las instituciones y del Estado de Derecho. Muchas, muchas felicidades. A continuación tenemos a Rafael Enrique Beltramino. Rafael es profesor de epistemología de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano en Rosario, Argentina, y su trabajo se titula El Estado de Derecho y la libertad en las visiones de Mill y de Hayek, pasado, presente y futuro. Muchísimas felicidades, Rafael. Toca el turno a Gustavo Adrián Asperue de recibir su reconocimiento. Él es filósofo y secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Gustavo ha sido merecedor de una mención honorífica por el ensayo La decadencia del Estado de Derecho y el ideal de la libertad. Muchas, muchas felicidades. A continuación se entregará mención honorífica a Luis Alfonso Herrera Orellana, abogado venezolano, graduado con los más altos honores de la Universidad Central de Venezuela. Recibe esta mención por su obra ¿Es universalizable el Rule of Law? Muchas felicidades, Luis Alfonso. En este momento recibe mención honorífica Helga Lell. Helga es investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina. Esta mención se le otorga por el ensayo Hombres y Máscaras, el concepto de persona como fundamento de las variantes relaciones entre Estado y libertad. Enhorabuena, Helga. La siguiente mención honorífica se la lleva un mexicano y él es Armando González Mendoza de Michoacán.
Su ensayo se titula Se los dije, no debe ser la consigna a seguir. Felicidades, Armando. Y bueno, la última mención honorífica es para Martín Simonetta. Él es director ejecutivo de la Fundación Atlas de Argentina para una sociedad libre y su ensayo se titula 8 principios que un líder populista no puede ignorar. Muchas felicidades a Martín Simonetta. Y bueno, ha llegado el momento de otorgar los primeros lugares de este 10º concurso de ensayo Caminos de la Libertad. El tercer lugar se lo entregaremos a José Carbonell, quien nos acompaña a recibir el premio de $5,000. Su ensayo lleva por título La libertad, los nuevos riesgos sociales y el Estado de Derecho, del cual José fue coautor junto con Miguel Carbonell. Muchas felicidades. Vamos con el segundo lugar, que será otorgado con un premio de $10,000, Adrián Rabier. Adrián es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es docente en la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina. Él es autor del ensayo La historia y la economía constitucional frente al constitucionalismo popular. Enhorabuena, Adrián. Y bueno, llega el momento de entregar el primer lugar, quien recibe esta noche $15,000 como premio, y es para Rafael Micheletti. Rafael viene desde Argentina y esta noche gana el primer lugar con el ensayo En defensa de la democracia, la necesidad de restablecer el fundamento original del sistema democrático. Enhorabuena, muchas felicidades. Y vamos a invitar a Rafael a que dirija unas palabras a nombre de todos los ganadores de este 10º concurso y ensayo Caminos de la Libertad. Los dejo con él. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer en nombre de todos los participantes a cada integrante de Caminos de la Libertad y del Grupo Salinas por brindarnos esta posibilidad año a año, por promover la cultura y por defender la libertad en el terreno más estratégico y fundamental, que es el de las ideas. Quiero agradecer también a todos los participantes porque es gracias al esfuerzo de todos que este concurso puede sostenerse en el tiempo. Gracias a Ricardo Salinas por empezar todo esto, a Sergio Sarmiento por su aporte tan trascendental, a Ron Paul por estar acompañándonos, dándonos ese lujo. Gracias a quienes nos recibieron personalmente y se contactaron con nosotros, con quienes vinimos de afuera, Berta, Ana, Alan, Dalia, perdón si me olvido de alguno, Rodrigo, por su amabilidad y profesionalismo. Fue realmente conmovedor ver la dedicación que pusieron para que estuviéramos a gusto y confortables en cada segundo, y es gracias a eso que nos llevamos de México no solo los mejores recuerdos, sino también una verdadera lección de ética del trabajo. En lo personal, quiero agradecer a mi familia, en especial a Lalo y a todos los que de un modo u otro me ayudaron y me apoyaron en algún momento, incluyendo a la Fundación Libertad de mi ciudad de Rosario, aquí presente. Debo reconocer que cuando me pidieron que diga unas breves palabras, y les prometo que voy a ser breve por el bien de ustedes, me costó, como suele ocurrir en estos casos, me costó decidir sobre qué hablar. Y pensé sobre para qué estamos aquí. Y en esto me di cuenta de que en realidad
Es realmente increíble el solo hecho de que estemos aquí presentes, aquí reunidos. Tantas personas de lugares tan distintos y lejanos, detrás de un proyecto y de un ideal, cooperando y coordinando de esta forma sin siquiera conocernos. Y esa es precisamente una de las razones por las que estamos aquí, para recordarle vivamente al mundo que cuando las personas de buena voluntad se unen en libertad, los esfuerzos se potencian y los resultados pueden ser realmente sorprendentes. Puede que la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, no nos conozcamos ni nos hayamos visto en el pasado, pero sabemos que nos une algo mucho más importante que eso. Nos une la confianza en el ser humano, la fe en que la gran mayoría de las personas desean el bien y en que la libertad interior que experimentamos a diario en lo profundo de nuestra conciencia puede y debe expresarse en una libertad exterior por el bien de todos. Estamos aquí en calidad de liberales, pero también y ante todo en calidad de auténticos demócratas, en la mayoría de los casos en calidad de latinoamericanos y por último en calidad de simples seres humanos. En calidad de liberales venimos para recordarle una vez más al mundo que no hay valor que mejore y potencie tanto al género humano como la libertad y que una mayor libertad aumenta los puntos de contacto entre las personas incentivando la interdependencia, la solidaridad y la armonía en nuestras sociedades. Vinimos para explicar que no hay libertad sin instituciones, ni capitalismo sin reglas, que el liberalismo no es la anarquía, sino el poder de decisión y el derecho a progresar por sus propios medios, con autonomía y con dignidad de todos por igual y en especial de los más humildes, que son los que más necesitan de la libertad para poder salir definitivamente de la pobreza. Como auténticos demócratas, vinimos para afirmar que no puede haber soberanía popular verdadera que vaya en contra de la libertad del pueblo, porque es una contradicción. Que la democracia no es solamente la capacidad de elegir al gobernante, sino también de controlar al gobernante elegido para que haya representatividad. Y que no puede haber entonces verdadera democracia si no hay división de poderes e igualdad ante la ley. Vinimos para afirmar también que el populismo es una verdadera estafa con todas las letras, que en nombre de la democracia destruye las instituciones desde adentro, dejando indefenso al pueblo frente a la arbitrariedad estatal. Vinimos también para afirmar que como latinoamericanos, vinimos porque nos preocupan la violencia, la persecución y los presos políticos en Cuba, Venezuela y sus satélites, porque vemos el autoritarismo y la intolerancia proliferar en distintos puntos del continente y eso nos duele, y porque sabemos que a nuestro continente le espera un futuro de paz y de desarrollo para el momento en que deseamos abrazar la justicia y la libertad. Por último, como simples seres humanos, vinimos porque sabemos en el fondo que el espíritu puede más que la materia, que las fuerzas inmateriales como la libertad tarde o temprano van a triunfar sobre las fuerzas materiales como el dinero o el clientelismo. Vinimos porque sabemos que los cambios fueron posibles en la historia cuando las personas de buena voluntad decidieron que no hacer nada ante las injusticias no era posible, no era una opción. Y vinimos también porque sabemos, como todos nosotros sabemos, la libertad nos atañe a todos y todos podemos convertirnos en verdaderos caminos de la libertad si nos comprometemos y nos lo proponemos. Muchas gracias. Y bueno, a continuación quisiera pedirle a Sergio Sarmiento, presidente de Caminos de la Libertad, que haga uso de la palabra. Adelante, Sergio. Pues gracias en primer lugar por estar aquí. Todos ustedes dicen que es virtualmente imposible juntar a 4 o 5 liberales o a 4 o 5 defensores de la libertad, porque ya saben ustedes cómo son los defensores de la libertad. Todos son independientes, todos tienen sus propias ideas, todos están peleando con los demás, todos defienden su propia interpretación de la libertad y por eso nos cuesta a veces tanto trabajo reunirnos a quienes creemos y defendemos la libertad. Y por eso al ver a tantos de ustedes aquí, sin importar si se llaman a sí mismos liberales, libertarios o simples espíritus libres, la verdad es que tenerlos aquí a todos es un logro que yo festejo y festejo con todo el corazón.
Quiero agradecer a muchísimas personas, no me alcanza el tiempo para agradecer a todos los que están aquí. Déjenme decirles nada más que Ricardo Salinas, quien es el fundador de este proyecto, quien lo ha financiado, quien ha peleado por él, yo lo único que puedo decirte, Ricardo, es gracias. Se necesitaba este proyecto, se necesitaba en México, se necesitaba en América Latina, se necesitaba en el mundo, porque estamos tratando de recordar la importancia que tiene la libertad, y esto pues es algo muy importante. Gracias a Ron Paul, ya lo van a escuchar ustedes al doctor Ron Paul, es todo un personaje y lo escucharán ustedes y ya sabrán por qué pienso esto. Quiero agradecer a los miembros de la Internacional Liberal que nos acompañan esta noche, a Juli Minoves, presidente de la Internacional Liberal, exministro de Relaciones Exteriores de Andorra. Es curioso, le preguntaba yo, bueno, ¿cómo termina un andorrano como él siendo liberal? Bueno, es un país tan pequeño que, bueno, la libertad la traes dentro, quieras o no quieras. Juli, es un placer tenerte aquí. Y gracias a los demás miembros de la Internacional Liberal, a Karl-Heinz Paquet, presidente de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania, gracias a Ricardo López Murphy, Murphy, exministro de Economía de Argentina, presidente de Relial, esta red liberal de América Latina. Gracias por estar con nosotros. Quiero también darle el agradecimiento a todos ustedes que con la Internacional Liberal nos están acompañando el día de hoy. También pues a los mexicanos que nos acompañan, veo a Pablo Boullosa, vi a Jaime Sánchez Uzarrey, Arturo Dam, todos ustedes y todos los demás que defienden la libertad, gracias por acompañarnos esta noche. Estamos reunidos para conmemorar a quienes defienden la libertad, y lo hemos hecho a lo largo de los años, reconociendo el trabajo de personajes muy diversos. De hecho, hay gente que se molesta por la diversidad de los personajes que hemos reconocido en esta ceremonia, pero la razón por la que lo hemos hecho es porque la libertad toma muchas formas, hay muchas maneras de defender la libertad. Felipe González, el expresidente del gobierno español, es un socialista y fue nuestro primer premiado. ¿Por qué lo escogimos? Porque Felipe González luchó durante años contra la dictadura en España, y cuando fue presidente del gobierno español llevó a cabo el programa de liberalización económica más importante que ha tenido España en mucho tiempo. Mario Vargas Llosa, el escritor, empezó su vida como intelectual marxista y simpatizante de Fidel Castro, y pronto se decepcionó del autoritarismo y se convirtió en un liberal convencido, tanto en sus novelas como en sus ensayos. Hoy, de hecho, participamos en Caminos de la Libertad activamente en su Fundación Internacional para la Libertad, y es un privilegio, por supuesto, ya sentarse a platicar, ya no tratar necesariamente los temas de fondo, sino nada más sentarse a conversar con un personaje como Mario Vargas Llosa. También reconocimos a Mikhail Gorbachev, ¿sí? Un comunista, presidente de la Unión Soviética cuando este país se abrió en lo político y en lo económico, a tal grado que el mismo imperio comunista se desmoronó. Mucho aprendimos también de este hombre que tuvo un papel crucial en la historia, porque fue bajo su mandato que se desmoronó uno de los imperios que habían restringido la libertad económica y personal de una forma más importante. Hemos reconocido aquí a Václav Klaus, quien impulsó la revolución de terciopelo en Checoslovaquia y se convirtió en un primer ministro y en un presidente de la República Checa, muy aferrado a defender la libertad económica durante su mandato. El año pasado, a Niall Ferguson, un historiador escocés, profesor en Harvard y en Oxford, que ha ofrecido en sus narraciones históricas, ha mostrado un hilo conductor muy importante, que nos ha mostrado que la libertad es la manera de construir no solamente prosperidad económica, sino una vida más digna. Hoy nos toca reconocer a Ron Paul. El doctor Paul es un médico, simple y sencillamente un médico que en un momento de su vida, cuando Richard Nixon decidió romper el vínculo entre el oro y el dólar, entendió que esta medida tendría consecuencias negativas de largo plazo. Esta decisión lo llevó de forma casi milagrosa al Congreso de los Estados Unidos y después a buscar la presidencia de los Estados Unidos en una campaña por el Partido Libertario
que buscaba más promover las ideas de la libertad que conseguir las llaves de la Casa Blanca. El doctor Paul, quien nunca dejó la profesión médica, está convencido de que solo hay una forma de libertad, la libertad individual, y que ésta no nos la concede ningún gobierno, sino que es un derecho inseparable del ser humano. Sus posiciones han sido cuestionadas por la izquierda, que no entiende su defensa de la libertad económica o su rechazo del intervencionismo de un gobierno que cobra cada vez más impuestos, pero también por la derecha. ¿Por qué? Porque el doctor Paul ha rechazado las intervenciones militares de los Estados Unidos en distintos países. Ni la libertad ni la democracia se pueden imponer desde un país extraño por la fuerza de una invasión. El doctor Paul se ha preguntado: ¿quieres acabar con los crímenes relacionados con las drogas? Fácil, acaba con las leyes que prohíben las drogas. Hace unos momentos, en la entrevista que le realicé, le preguntaba si estaba de acuerdo con la prohibición de las drogas y él me respondió: sí, estoy de acuerdo siempre y cuando seas tú el que te prohíbes a ti mismo el uso de las drogas, pero no cuando un gobierno pretende imponerte esta decisión ética o de conducta de una manera a través del uso de la fuerza. Todos los años hay una discusión en el seno de Caminos de la Libertad para seleccionar a los candidatos al premio Una Vida por la Libertad. Eso es lógico. En esta ocasión, sin embargo, hubo una verdadera exigencia de nuestros colaboradores más jóvenes, como José Torra y Esteban González, a quienes agradezco, por supuesto, todo su apoyo, para, en primer lugar, incluir al doctor Paul en la lista y después para presionarme, para convencer a Ricardo Salinas para que escogiéramos a Ron Paul como ganador de este premio Una Vida por la Libertad. Para los jóvenes libertarios de Estados Unidos, y por qué no decirlo también de nuestro México, el doctor Paul es un maestro y una guía inigualable. No deja de ser significativo que en su campaña por la presidencia de la Unión Americana, los seguidores más entusiastas del doctor Paul eran los jóvenes. Dicen que esta campaña fue una verdadera revolución. Una revolución de un joven que hoy tiene 80 años y que sigue teniendo el espíritu rebelde de un joven revolucionario. Gracias. Agradecemos a Sergio Sarmiento sus palabras y lo invitamos ahora para que entregue junto a Ricardo Salinas el premio Una Vida por la Libertad al ex candidato presidencial y congresista de los Estados Unidos, un hombre que ha dedicado su vida a difundir las ideas de la libertad, el señor Ron Paul. Caminos de la Libertad otorga anualmente este reconocimiento, Una Vida por la Libertad, a figuras del mundo, quienes a través de su labor defienden la libertad y brindan con ello beneficios a las sociedades. Así que ahora le pedimos al doctor Ron Paul que nos dirija unas palabras esta noche. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Es un gusto haber pasado con Sergio estos últimos días y la entrevista que fue muy placentera. Y fue muy agradable conocer a Ricardo. Sabes que el nombre Salinas es conocido en los Estados Unidos, en el movimiento liberal, y está asociado con la libertad y asociado con dinero. Entonces vamos a hablar de libertad y tengo también con dinero esta noche. Es algo importante con la plata. Este es un tema importante, obviamente. Para mí el tema es la libertad y por eso me interesó tanto venir aquí y visitar una organización como esta, que está dedicada a la libertad y hablar de muchos caminos a la libertad. Eso es tan importante para mí. La libertad debe llamar la atención a todos. La libertad debería de ser
para la gente que tiene vidas conservadoras o de otro tipo, la gente que son buenos hombres de negocios o mujeres de negocios o que quieren hacer algo más con su vida. La libertad para mí es lo más fantástico porque para mí tiene que juntar a la gente. Todos los gobiernos están divididos. Vean, cada gobierno en el mundo siempre están divididos porque hay la pelea de poder y dinero. Y la libertad, el esfuerzo más bien es permitirle a las personas que lleven su propia vida y no que el gobierno nos diga qué hacer. Hay tantas personas que yo conozco, y muchos miembros del Congreso me lo dirían, de por qué estamos haciendo cosas para cuidar a las otras personas. Y yo le digo, ¿por qué votas por esto? Y ya sabes que no es correcto, es una violación realmente, pero la gente no es tan inteligente y no se cuida también a sí misma. Los políticos no tienen un registro excepcional de ser tan inteligentes. ¿Lo han pensado? El propósito realmente es que si tú crees que la gente no es capaz, y definitivamente hay gente que no es capaz de cuidarse a sí mismo y definitivamente pueden cometer muchos errores. Y si están cometiendo errores, ¿qué les hace pensar que van a poder elegir a las personas y ponerlos en la cabeza del gobierno, al frente de nosotros? ¿Dónde vas a encontrar estas personas que saben que lo que queremos cada uno de nosotros? Es imposible. No puedes saber lo que la gente quiere. Yo en mi campaña siempre he puesto, yo estoy diciendo, no vengo a prometer qué quieres tú, te voy a dar esto, puedo hacer esto, te voy a dar este programa. Cuando piensas al respecto, si alguien te dice, yo no quiero manejar tu vida, es tu vida. Tú tienes la llave para tu vida si haces un buen trabajo y si tienes malas consecuencias, si corres riesgos, tienes que sufrir las consecuencias y puedes hacer que otros te ayuden, pero no tienes el derecho y la autoridad de forzar a otras personas que te cuiden al tomar estos riesgos. Entonces, si podemos hacer esto, donde podemos reconocer esto, es sabiduría. La gente cree que es inteligente y sabe cómo manejar las cosas. Puede ser un gran hombre o mujer de negocios, pero realmente la idea de manejar un negocio es muy diferente de manejar las vidas de las personas. Tienes que tener la sabiduría de saber que no sabes cómo manejar la vida de otras personas. No tienes la autoridad de manejar la vida de otras personas y no sabes lo que el individuo quiere. Y eso es lo que ofrece la libertad. Es decir, que quieres aceptar que la gente pueda y quiera hacer lo que quieran. Muchas personas tienen problema con las ideas de libertad y esto tiene que ver con la tolerancia. Hay dos reglas básicas. Una regla es una regla universal y la mayoría de las religiones siempre la enfatizan. No puedes matar, robar. Eso es lo básico. Eso es el principio básico de una sociedad que cree en la libertad. Y esto es que no puedes ser agresivo. Y el problema con eso es que muchos de nosotros entendemos esto a nivel personal. La mayoría sí lo entiende. Incluso aquellos que lo abusan saben que está mal de ir y robar y pelear con las personas. La mayoría de las personas aceptan la idea de que puedes darle poder y autoridad al gobierno y de repente los gobiernos lo van a hacer, pero ¿de dónde va a obtener el gobierno la sabiduría para decirle a la gente qué hacer? No pueden hacerlo. Por lo tanto, no quieres que alguien que te diga, yo te voy a cuidar y yo voy a manejar la economía y yo voy a ser el policía del mundo. Hay pocas personas aquí que creen que saben cómo hacer eso y estoy totalmente en desacuerdo con eso porque yo no creo que sepan qué es lo mejor para el mundo. Yo no creo que tengan la autoridad constitucional para hacerlo tampoco y estamos en problemas. Incluso si pudieran hacerlo, seguiría en contra de esto porque nunca funciona. Si ves realmente lo que está sucediendo en el mundo en estos años, especialmente desde los años 70, nuestro gobierno desafortunadamente va a guerra de una manera
constitucional, no le preguntan a nadie, simplemente lo hacen. Y eso para mí es una violación de la libertad y el principio básico es la libertad. Mi tesis hoy y lo que me preocupa es que estamos muy mal, no solamente Estados Unidos, creo que todos estamos muy mal. Creo que estamos viviendo en una etapa que es diferente en cualquier etapa del mundo, de la historia del mundo. El siglo pasado no fue padre, tuvimos la Guerra Mundial I, la Guerra Mundial II, en Vietnam, mucha gente, la depresión, pero yo creo que desde el punto de vista estructural las cosas están mucho peor que antes y esto se relaciona al sistema monetario, porque hemos podido crear tanta deuda y una deuda es prestar para el futuro y la deuda siempre se tiene que pagar. Ustedes saben que esta semana nuestro gobierno así simplemente incrementó nuestra deuda nacional y ahora va a subir a 20 trillones de dólares. ¿Y qué importa? La gente la quiere y siguen agarrando los dólares, pero créanme que esto está afectando a todos. Nunca ha habido un momento en nuestra historia donde este dinero se use de esta manera universal. Tenemos una historia de este tipo de dinero en el mundo y algo que hemos aprendido, si ven la historia monetaria, siempre falla, es imprimir el dinero y es sorprendente que no nos estamos despertando a este respecto. Y yo creo que estamos en esta crisis que viene y he encontrado tantas respuestas simplemente con las ideas y los principios de libertad. Yo no creo en la libertad colectiva, yo no creo que la gente debe de ser protegida porque pertenece a un grupo. En el movimiento de derechos civiles tú perteneces a este grupo, es un grupo especial, es decir, que quieren favores especiales. Nunca debe de haber un castigo para un grupo, obviamente, pero lo opuesto de darle privilegio al grupo simplemente destruye el concepto total de la libertad que es individual. Y para mí, yo creo que para mí la libertad viene de un creador, otros dicen que viene natural, pero si pensamos en términos colectivos no podemos llegar muy lejos porque lo colectivo tiene que tener poder de autoridad para ver lo que quieren y un control de gobierno. Y esto trae lo peor de la gente. Una vez que deciden que el gobierno tiene que darles todos los bienes y servicios y un gran beneficio le dan al gobierno para controlar todo y hay mucho dinero involucrado en las elecciones que es muy negativo. Y yo creo que pronto de alguna manera va a terminar. Una razón por la cual yo menciono de esto, que la libertad junta a la gente, es porque explica y tiene que ver con los problemas económicos, explica nuestra política exterior y obviamente tiene que ver con las libertades personales. Si la libertad de cada quien se protege de forma igual, esto quiere decir que si una persona quiere usar su libertad para seguir una religión u otra religión o ninguna religión, la tolerancia tiene que estar ahí siempre y cuando no se cometa ninguna agresión. No hay excusa para la agresión, no hay que tolerar a las personas que usan la agresión. Sin embargo, en Estados Unidos los conservadores generalmente no son muy tolerantes, por ejemplo, a la gente que le gusta jugar o que se droga o estas cosas. Para mí, como doctor, por muchos años, 20, 30 años, llevo hablando de esto. Cuando se habló de la carrera política, se habló que la guerra de contra las drogas destruye la libertad y todos los gobiernos tienen que deshacerse de esta guerra de las drogas. Hay algo que siempre me gusta dar, que da credibilidad para este argumento, es que yo nunca me parezco a alguien que usa esas drogas. De hecho, nunca he usado las drogas y yo creo que son peligrosas, que son terribles. Y también he estado en la medicina y yo creo que la versión médica es tan peligrosa, hay más adicciones, se ha hecho tanto daño con las medicinas que se prescriben. La gente debe tener el derecho de elegir personalmente y correr su propio riesgo. Si el gobierno nos va a proteger de nosotros mismos, que es la meta de muchos, que no queremos lastimar a nadie, queremos cuidar, entonces no hay libertad. Eso quiere decir que tienen que invadir tu casa, tu negocio y todo lo demás, y todas las soluciones van a
permitir que los gobiernos nos protejan. Algo que se mencionó, que Sergio mencionó, me fascina, me he fascinado con las ideas de la libertad, con un interés especial en la política económica. Yo leí en la economía del mercado libre austriaco en los años 60 y me topé con gente como Hayek y Rothbard y Mises. De hecho, tuve la fortuna de conocer a Rothbard bastante bien. Escuché las conferencias de Mises cuando estuve en Houston. Hayek, yo cené con él, y otro individuo, cuando estaba tratando de encontrar información, fue Leonard Read de la Fundación de Educación Económica. Estos individuos, no fue fácil encontrarlos ni su literatura. Estos individuos, cuando yo hablé de ellos en las universidades, no hay excusa de no querer encontrar lo que necesitas. Lo que necesitas tener es un poco de curiosidad para estudiar y entender la libertad. La explosión de interés en los últimos 8 años fue sorprendente para mí a través del Internet. Es una gran herramienta y no hay razón para nosotros, si tú crees que la libertad está bien y suena muy sofisticado, pero ¿cómo vamos a lidiar con esto? Les voy a decir que hay muchas razones para creer que sí hay una manera de hacerla. Las herramientas están ahí y, de hecho, no importa qué tan mal creo que estén las cosas, creo que es un gran momento. Estoy muy optimista debido a una organización como esta. Yo creo que es fantástico. Esta es la inversión y estoy seguro que la familia Salinas no se siente que están desperdiciando su dinero al donar el dinero. Y ustedes están invirtiendo si son capaces de hacer esto, van a invertirlo con su vida y los voluntarios, lo que sea, pero tiene que ser una inversión. Y este asunto es tan importante, es crucial. En estos primeros años, después de que lo estudié, había una predicción de que todo iba a caer. Esto es en 1971 y eso confirmó esas teorías. De hecho, Mises dijo que a principios del 1912 que el socialismo iba a fallar, siempre iba a fallar, porque no había una estructura de precios. Si no le puedes dar una estructura de precios, no sabes cuál es la oferta y demanda. Los dólares es universal, es la moneda mundial y indirectamente es la mitad de todas las transacciones. Y estamos fijando el precio del dinero y después nos preguntamos por qué tenemos malas inversiones, sobre inversiones en la televisión, y te dice, estás mal. Paul Krugman lo están haciendo y vienen conmigo y me dice, estás totalmente mal, ¿ves? No hay inflación. La inflación es cuando incrementan el suministro de dinero y tiene que ver con las tasas de interés. Y la gente hace malas inversiones. El otro día lo hicieron y finalmente en las noticias dijeron, subieron 300 puntos en la bolsa. Y yo dije, esa es inflación también. El mercado de bonos están inflados, el mercado de las viviendas está inflado porque hacen que el índice de precio del consumidor esté ahí. Es solo ficticio, la inflación está ahí. El mercado lo quiere. Hay una presión de desinflarlo, pero no es como fue en los años 30. Esta guerra sigue y en este momento mi predicción es que esto no va a caer. ¿Se pueden imaginar lo que va a suceder en el mundo si las tasas de interés subieron un cuarto de 1% y vayan de menos a cero? Está totalmente fuera de esto y tenemos tanta deuda y esta deuda se va a pagar. La deuda se va a pagar. Nosotros en Estados Unidos vamos a pagar nuestras deudas. Todos tienen una deuda significante y se va a liquidar. Y no se va a ser liquidada pagándola, sino va a ser liquidada a través de la inflación. Y es por eso que está ahí todos los días. No se habla de la inflación porque saben que la deuda real es importante, pero si pueden obtener algo que desinfle el valor del dólar, la
la deuda real va a bajar. Y eso es lo que estamos trabajando, pero siempre es un desafío porque hay este interés de destruir nuestras libertades en hacer eso. Tenemos la reserva que puede imprimir dinero, no hay restricciones, lo están haciendo en secreto y ellos son los que están agitando y los que están proporcionando todos nuestros problemas, porque si creen en el sistema de asistencia social, ustedes no creen que tenemos que ayudar a los pobres, por eso tenemos mercados libres para ayudar a los pobres. Vean cuánta gente pobre tenemos ahora. Tenemos a gente en Estados Unidos que están pasando a ser pobres. La clase media está disminuyendo. Sí, los pobres se están multiplicando. Por lo tanto, el sistema no está funcionando y ese es el mayor problema. Sin embargo, si tienes una reserva federal, la gente va a decir, bueno, podemos financiarlo, vamos a dar estos bonos de la tesorería y eso es lo que están haciendo. Entonces un grupo quiere asegurarse de que todos tengan sus vales de despensa y otros dicen, bueno, tenemos que tener el crédito, el complejo industrial y militar, tienen que obtener lo que ellos quieren. Y entonces hay un gran argumento en los Estados Unidos en donde no hay deseo de juntarse, no hay compromiso de trabajar juntos. Eso no es verdad. Trabajan demasiado juntos, trabajan juntos para apoyar el sistema monetario, para financiar a todos. Y ambos lados apoyan al gobierno, ambos lados apoyan el déficit, ambos apoyan la política exterior. Y si no tuvieras el gobierno, no se podría hacer. Las tasas de interés subirían y el Congreso tendría que dejar de gastar tanto dinero. El gobierno es un facilitador y es el que cobra impuestos, porque si no cobras impuestos para pagar las cosas, también el valor del dólar va a bajar. Pero yo tengo un fuerte deseo interesado en la libertad por varias razones. Porque yo creo que solamente una sociedad libre que reconoce el valor del individuo, donde la gente puede tener más riqueza que en cualquier otro periodo del tiempo, porque la idea básica de que tienes que ayudar a la gente porque necesitan ayuda. Si puedes ver eso, bueno, yo no creo que funciona, pero si puedes ver un poco de asistencia social es bueno y puedes ver 100% del principio y un poquito siempre se incrementa conforme el país entra en bancarrota y eso es básicamente lo que sucede. Mi razón personal es en la vida, ¿cuáles son nuestras metas? Y una cosa que yo creo que debe de ser una meta personal y algo que debe decidirse personalmente es buscar la excelencia y la virtud. Los gobiernos quieren, en sus términos, bajo sus reglas y sus términos, quieren que nosotros hagamos un buen trabajo, pagamos más impuestos, quieren que seamos virtuosos, entonces no desafiamos al gobierno, pero realmente la excelencia y la virtud real tiene que venir del individuo y tiene que tener su autosatisfacción siendo productivo, cuidándose a sí mismo y cuidando a sus familias. Y eso es lo que hace una gran diferencia. Pero cuando los gobiernos deciden que ellos van a jugar un papel y hacerte virtuoso y hacer que tú hagas un buen trabajo, la destrucción de la libertad viene ahí y eso lleva un paso a otro y eso lleva a crisis financieras, a demasiadas guerras, porque realmente lastima mis sentimientos y estoy asqueado con esto porque veo los errores que cometemos y la razón por la cual digamos, sí, bueno, Estados Unidos somos excepcionales, vamos a esparcir este excepcionalismo de Estados Unidos con armas y eso no funciona, pero yo creo que Estados Unidos tiene grandes cualidades excepcionales y las estamos perdiendo y tenemos que hacer algo al respecto. Mas, sin embargo, si somos mejor que cualquier otro país, somos excepcionales, establecer un buen estándar económico y que cada quien se ocupe de sí mismo. ¿Cuándo va a suceder que otros países vengan y te digan, eso sí parece un buen sistema, quizá vamos a seguirlo? Esa es la única manera en que va a funcionar. Muchas veces la gente me pregunta y me dice, ¿no hay un país que de alguna manera cumpla con tus estándares? Y digo, no completamente, pero un país que viene a mi mente porque me gusta el gobierno es Suecia. Suiza, perdón. Antes tenía una moneda mucho mejor y no les está yendo
mundo, también ahora, pero piensen en Suiza, ¿dónde se encuentra? Si pensamos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tenían una moneda bastante sana y no se involucraron en las guerras, y yo creo que es sorprendente, pero lo más importante es que incluso si le preguntas a los suizos el nombre del presidente, probablemente ni siquiera saben el nombre. Nadie sabe quién es el presidente. Tienen una rama ejecutiva muy débil y ahora nosotros tenemos un rey y básicamente cambiamos al rey y ellos tienen órdenes fuera de control, no estamos protegiendo la libertad, y puedo decir que muchos países del mundo van a hacer esto. Entonces la dedicación tiene que ser hacia la libertad. La respuesta no va a venir de los políticos. Yo fui político, yo estuve involucrado en eso, pero todas las respuestas vienen entender, estudiando y creyendo y poder explicar por qué funciona la libertad y por qué es buena. Cuando la gente nos desafía y nos dice, a ti no te importan los pobres, el gobierno ni siquiera puede encargarse de los enfermos. En una sociedad libre ese es el caso. Yo practico la medicina, aunque no lo crean, cuando no tenemos seguros en los años 60, cuando yo trabajé en un hospital católico y ganaba mucho dinero, $3 a la hora, y no se rechazaba a ningún paciente. Entre más próspero es el país, mejor funciona. Grandes universidades y hospitales están construidos por iglesias y por voluntarios, y si el país es pobre, eso desaparece. Entonces necesitamos tener más creencia y fe en el sistema. Tenemos que poder responder a las preguntas. La educación yo creo que es la clave para eso, y esa es la razón por la cual yo vine aquí a celebrar con ustedes, con su organización dedicada a la libertad. Y lo que puedan hacer, si sienten que están interesados. Muchas veces cuando yo estoy en las universidades, los alumnos vienen y me dicen, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿qué puedo hacer? Y mi respuesta es, haz lo que quieras, porque cada uno tiene un papel diferente que desempeñar, y si quieres, estudia economía libre y ve cómo funciona esto. Pero puedes usar una u otra manera. Me encanta esta competencia de ensayos, y lo que he aprendido a través de los años. Yo siempre he visto en el Congreso, no me eligieron. Bueno, no me eligieron si voto como dije, entonces fui reelegido. Y después dije, bueno, por lo que recibí en el Congreso, no estaba pasando ninguna ley y no quería yo pasar ninguna ley aparte de lo que yo quería. Lo mejor que puedo hacer, lo que yo debo de hacer por lo menos es tratar de establecer un estándar y decir, es así como debe de ser si crees en la libertad y crees en los conceptos de Estados Unidos. Y yo voy a dejar un registro, quizá 20 o 30 años, un alma interesada va a despertar y va a decir, vamos a ver qué pasó con él. Pero esto sucedió más pronto de lo que yo pensaba. La gente empezó a poner atención en los últimos años, y yo creo que eso tiene que ver con organizaciones, con lo que estamos enseñando, al igual que el Internet. Y también lo que tenemos disponibles para ver. Nuestra política exterior está fallando, la gente está cansada de los gobiernos metiéndose en su libertad personal. Tiene que haber un reemplazo, y ese reemplazo es la libertad, y esa es la razón por la cual pongo mi esfuerzo para esparcer el mensaje de la libertad. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ron Paul. Y bueno, pues hacer de la libertad un tema de discusión y de reflexión en nuestro país, en México y en Latinoamérica. Este es el propósito de Caminos de la Libertad, proyecto que se originó en el año 2004 gracias a Ricardo Salinas Pliego, a quien en esta ocasión invitamos a hacer uso de la palabra. Muy buenas noches a todos. Qué honor tener aquí al doctor Ron Paul. Y
estando aquí escuchando tan amena plática, estaba también pensando en la historia de este lugar que se llama San Hipólito. San Hipólito, no sé si sepan, pero fue la fecha en que se tomó la capital azteca por parte de Cortés, el 13 de agosto. Y aquí se celebra porque había toda una procesión que venía desde el ayuntamiento hasta acá a celebrar la fecha. Y me quedé pensando, bueno, lo que pasa es que también tiene una relación con la libertad. Los aztecas que vivían aquí no eran nada liberales, eran bastante opresores, y eso que nos llevamos televisión azteca, pero sí era un pueblo opresor de los demás pueblos, y fue porque los otros pueblos se unieron al contingente de Cortés que se pudo consumar la conquista de Tenochtitlan. Y qué curioso, porque Cortés, no sé si ustedes sepan, pero también fue un personaje particular. Entre más se estudia su vida y su pensamiento, yo me he dado cuenta que fue un empresario y fue liberal, a contraposición del poder del rey Carlos V, que siempre fue un antagónico de Cortés. Lo maltrató, y el hijo de Carlos V, Felipe II, lo acabó de maltratar. Y esto es muy curioso porque estamos aquí en un edificio de la época virreinal, donde pues es muy bello, pero también es emblemático de una época bastante oscura para nuestro país, porque la multitud de leyes, prebendas, monopolios, hacía imposible que se cumpliera la ley. Inclusive había una frase que decía, cuando el rey metía la pata en un decreto imposible de cumplir, se decía, bueno, obedézcase, pero no se cumpla. Había muy poca libertad. Y aparte está muy curioso porque aquí en San Hipólito acabó siendo, no sé si sepan, pero un asilo para locos. Entonces es muy interesante que aquí estemos los de la libertad, como siguiendo con lo mismo, ¿verdad? Somos unos cuantos locos que creen en la libertad, y aquí estamos reunidos en compañía de estos espíritus del pasado. Ron Paul, gran liberal, en el sentido correcto, no en el sentido que se usa hoy en día en los Estados Unidos, donde los que se dicen liberales son los más opresores y violadores de la libertad. Grandes libros como Pilares de la Prosperidad, como La Libertad Definida, y inspirado en grandes mentores como son Mises y Hayek. Qué placer poder compartir unos minutos con él. Y también quiero felicitar a todos los participantes en el concurso de ensayo, de manera muy especial a Micheletti, que habló muy bien, y por hacer esa diferencia y ayudarnos a distinguir entre esa cosa tan distinta que es la ley, que se fabrica por el Estado, y los derechos, los que tenemos todos como individuos libres y que no necesitamos que nos los garantice o que nos los otorgue nadie. Pues sí, es muy importante esta defensa de la libertad, y más en estas épocas, y quiero decirles que tenemos una oposición formidable, porque todos los gobiernos de todo el mundo son los principales enemigos de la libertad. Hoy en día, por ejemplo, tenemos dos temas de mucho interés. Se habla de la desigualdad y cómo los mecanismos de libre mercado han creado esta terrible desigualdad. Pero el argumento seguido es que el Estado tiene que reprimir la libertad poniendo impuestos para que no haya esa desigualdad. Claro, aquí el problema es que ¿cuál es el problema? ¿El problema es la desigualdad o el problema es la pobreza? Y ahí Margaret Thatcher lo dijo muy bien en ese video que recién puse en uno de mis blogs, donde le reclama a uno de sus parlamentaristas y le dice, bueno, usted estaría muy feliz si todos fuéramos pobres, porque entonces ya no habría desigualdad.
nos lleva a ese tema, ¿no? Y luego los que proponen los impuestos para acabar con la desigualdad, como que dan por hecho de que es 100% redistributivo, ¿no? Lo que le quitas a uno, pues se lo das a otros y se empareja la cosa. Pero no es exactamente así, porque la fuga de recursos en el aparato gubernamental es enorme, ¿verdad? Así que, si queremos realmente acabar con la pobreza, lo que necesitamos es más libertad de emprender, de crear empresas productivas, donde se generen empleos bien pagados, bien remunerados. Eso es la verdadera riqueza y esa es la forma en que se elimina la pobreza, es con más libertad. Y si lo vemos, la historia está de nuestro lado. Aquí en este recinto de San Ildefonso, pues venían los virreyes en la procesión. Yo les puedo decir que el virrey de entonces no tenía la calidad de vida del más pobre de los aquí presentes. ¿Por qué? Bueno, pues su expectativa de vida era muy baja, porque no tenía acceso al sistema de salud, por supuesto no tenía acceso a ningún dispositivo electrónico, no estaba conectado con el mundo, no se podía informar, no podían viajar como viajamos nosotros, y aún en los niveles de ingreso más pobre se vive hoy una calidad de vida mejor que la de cualquier rey. En el mundo que se ha vuelto rico con las democracias liberales, se ha abatido la pobreza en una cantidad tremenda. El último 4 de octubre el Banco Mundial dio a conocer esa noticia sorprendente, que por primera vez en la historia la pobreza extrema en el mundo es menos del 10%, específicamente 9.6% de la población. Oye, que todavía es mucha. Bueno, pues vamos a tratar de que sean elevados a un nivel de mayor ingreso y no que todos los demás se bajen a ese mismo decil, al último decil en la distribución del ingreso, ¿verdad? Pero ¿por qué no se le pone más atención a esto? Bueno, pues porque la reducción de la pobreza no ha sido obra de los gobiernos, sino ha sido precisamente la consecuencia de un avance del sistema económico de mercado. Y lo vemos muy claramente, por ejemplo, estas cifras del Banco Mundial están influenciadas muy fuertemente por el efecto China, donde la gente en 20, 25 años ha cambiado su nivel de vida de una manera brutal. Y eso que son comunistas. Y por supuesto que en China también ha habido mucha desigualdad, pero ha habido un progreso tremendo. Yo no creo que los chinos quieran regresar al sistema ese igualitario de Mao en la miseria. Y curiosamente, pues ahí tenemos todavía los temas de Cuba, ¿no? Donde pues hay una miseria muy generalizada, pareja, y como países que eran tan exitosos como Venezuela, que aquí tenemos a varios, y la Argentina, van corriendo hacia el despeñadero. Países que eran muy ricos se han encargado de empobrecerse y hacerse igualitariamente miserables. En México también se queja uno mucho, hay muchas quejas de que hay todavía muchos millones de pobres. Pues sí, porque ha crecido la población, somos más, pero proporcionalmente la gente es mucho más rica. Para una gente de avanzada edad como yo, que tengo 60, se recordarán en los 60, la gente afuera de las pulquerías no tenía zapatos, andaba en huaraches, y mucha gente andaba vestida de manta y sombrero porque es la única prenda que podían comprar, y eso ya no se ve hoy. Ciertamente hay personas con muchas carencias y hay que trabajar creando fuentes de empleo, creando riqueza y educación. Pero lo que tenemos hoy es una industria de la pobreza en manos de muchos políticos, porque los políticos son los que les conviene que haya pobreza para entonces ellos quedarse con el dinero y en tratar de repartirlo de distintas maneras. En fin, es un mundo de hipócritas. Recientemente, una joven argentina que se llama María Martí escribió un blog muy interesante
donde decía que el hipócrita de hoy no se iría a vivir a Cuba ni a Venezuela, aunque traiga tatuado en el pecho al Che y se llene la boca de halagos para Fidel, porque este hipócrita pues vive en un sistema que permite la existencia del señor Ford, del señor Steve Jobs y todos los productos y servicios que ese capitalismo salvaje crece. Pero eso sí, proclama por todas partes su derecho a una parte de lo que nunca creó, reclama la justa distribución. Bueno, ese es un tema ahí tremendo, la desigualdad y la repartición. Y el otro tema es esto de las drogas y la salud pública, ya lo mencionó el doctor Paul. Tenemos que acabar con esta prohibición, es una cosa verdaderamente absurda, es una verdadera locura pretender seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. No funciona la prohibición. Como dijo Ron Paul, la única prohibición es la que uno mismo debe tener de no consumir drogas porque son malas. Y no hay que hacerle el cuento, no son buenas, son malas. Pero los problemas colaterales que trae la prohibición son infinitamente mayores al beneficio disque social que se está buscando. Ya creo que a todos nos quedó clarísimo que después de todos estos años hay más consumo y más adicción que nunca, y hay más violencia y hay más corrupción que nunca. Y muchos estados están ya al borde de ser fallidos porque sus sistemas de justicia y de seguridad no pueden con la guerra contra las drogas. Es hora de acabar con ellas en definitiva. Y es muy lamentable que, por ejemplo, en las Naciones Unidas estaban a punto de mandar la votación, la resolución diciendo que hay que cambiar la política, y los conservadores norteamericanos influyeron en eso para darle marcha atrás. Y aquí también ya se ven los jaloneos. La Suprema Corte estaba a punto de considerar la legalización de la marihuana medicinal y recreativa y ya le dieron un parón. Tenemos todos que retomar esta lucha. ¿Por qué? Porque a nuestro país no le conviene esta guerra contra las drogas. Esta guerra nos las impusieron desde fuera y no ha dado ningún resultado. También hay una industria de la prohibición. Si nos pensamos a ver cuánto dinero se destina a la guerra contra las drogas y quiénes son los beneficiarios de esos dineros, vamos a ver quiénes son los enemigos de la libertad. Porque ellos, al estar buscando estos dineros para armas, para espionaje, para equipos de intercepción, son los principales interesados en que no pare la prohibición. Y ese dinero estaría mucho mejor utilizado en campañas de educación y prevención para que la gente simplemente no las consuma. Y además esta prohibición, para acabarla del colmo, pues no nos lleva a ninguna parte, no tiene ningún caso. Es una medida totalmente fallida desde cualquier punto de vista. Estos dos temas que hemos estado debatiendo tienen que ver mucho con las libertades individuales. Y me da muchísimo gusto que gente como todos ustedes, que estén dispuestos a pensar y analizarlas, estos temas, estén por todas partes del mundo. No es un asunto nada más de México, es un asunto de todo el mundo. Y por eso pienso que qué bueno que existe Caminos de la Libertad. Si no existiera, habría que inventarlo. Pero bueno, afortunadamente ya estamos aquí. Es un espacio de reflexión sobre los temas más importantes para el ser humano, que es precisamente la libertad. Muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo al equipo de Caminos de la Libertad, a Sergio, que ha sido un trabajador incansable de esto, a Berta y a todos los que han participado, porque es algo que verdaderamente vale la pena. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Bueno, pues agradecemos profundamente las palabras del señor Ricardo Salinas Pliego y ahora nos gustaría solicitarle a todos los ganadores de esta noche si pueden pasar por favor al escenario para que se tomen la foto grupal, la tradicional ya fotografía del grupo de todos los premiados de esta noche. Ahí los tienen, a todos los galardonados en esta noche tan importante de Caminos de la Libertad. Muchísimas felicidades, muchas felicidades a todos.